Buscadores, buscadoras, siempre estamos buscando la respuesta correcta, ¿no? Es decir, tomar la decisión correcta, la decisión que nos va a llevar a la felicidad, a estar en el camino correcto, a caminar por nuestra vida con decisión, realmente a conectar con lo que somos, ¿no? Y para eso hay muchas herramientas. Hay una que obviamente la llevamos de serie, que funciona muy bien cuando estamos armonizados con ella, que es la intuición. Pero muchos me preguntáis, ¿no?, en el chat del programa, ¿y qué es la intuición? ¿Es a lo que llamamos corazonadas? ¿Cuándo puedo diferenciar entre la intuición o el miedo? Porque es esa voz que me dice lo que tengo que hacer. Bueno, hay mucha confusión con el término de intuición y eso hace precisamente que no lo podamos desarrollar adecuadamente. Y es una lástima porque tenemos una herramienta de guía, de orientación, una brújula interior que es maravillosa como la intuición. Hoy vamos a hablar con José Antonio. José Antonio es un intuitivo, es una persona que ha sabido desarrollar muy bien su intuición. Y no solo eso, es una persona que ha ayudado a muchísimas otras personas a desarrollar su intuición. De hecho, podéis entrar en su página web, que es Intuición y Resultados, donde realmente podéis ver pues cómo funciona, cómo trabaja. Y por eso hemos decidido invitarlo, porque necesitamos, y ahora con los tiempos que corren de tanta incertidumbre, inestabilidad, necesitamos a alguien que nos ponga a punto nuestra brújula interior para saber qué decisiones tomar en el momento adecuado. José Antonio, bienvenido. Muy buenas, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu intuición es la que te ha llevado aquí, a este programa? Pues sí, me ha llevado aquí para poder explicar qué es lo que es la intuición y cuál es el potencial de la intuición y cómo podemos ayudar con la intuición a otras personas a orientarse, a resolver problemas, a tomar decisiones. Todo esto es posible con la intuición, sí. Empecemos por lo fundamental, ¿no? Venga. ¿Qué es la intuición? Pues mira, Alex, la intuición es un potencial que tenemos todos los seres humanos que nos permite dar respuesta a cualquier pregunta que nos hagamos. Todo el mundo queremos saber cómo se encuentra una persona, si ha viajado, por ejemplo, si se encontrará en buenas condiciones, un familiar que se encuentre, por ejemplo, en el hospital, si está en condiciones, si está enfermo, si se está sintiendo bien o qué le está ocurriendo. Cualquier pregunta que nos hagamos puede ser respondida a través de la intuición. ¿Qué pasó en aquel momento, a lo largo de la historia? Incluso saber qué decisiones podemos tomar en el futuro para sentirnos en condiciones. Entonces, es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos para dar respuestas a cualquier pregunta que nos hagamos. Esto se hace simplemente escuchando dos señales en nuestro cuerpo. Ante cualquier pregunta que nos hagamos, se produce una de estas dos señales en nuestro cuerpo. Dos señales. Va a ocurrir una señal que se va a parecer a una de estas dos señales que voy a explicar ahora. Una es una señal de flojeza, de debilidad, y la otra es una señal de conexión, de fortaleza. ¿Cuáles son estas? Pues vamos a poner unos ejemplos. Si, por ejemplo, un barquero, vamos con un pescador, nos ha llevado a pescar y se acaba el trayecto y nos dice, ya, José, puedes bajar en la playa, y simplemente nos lleva a la orilla y bajamos. Probablemente vamos a estar tranquilos y no nos vamos a sentir incómodos. No va a haber un desasosiego en nuestro cuerpo ni nos vamos a desestabilizar, porque salvo que tengamos temor al mar o al agua, vamos a bajar y vamos a estar tranquilos. Entonces, en nuestro cuerpo va a haber calma, sosiego. Entonces, esa es una de las señales, la señal de tranquilidad, de sosiego, que nos indica que hemos tomado la decisión correcta. Que eso es acertado, que esa señal nos produce que es la acertada. Mientras que yo te digo, Alex, ven conmigo, que te voy a llevar al borde de este acantilado y te voy a empujar. En ese momento, ¿qué vas a sentir tú, Alex? Voy a sentir un poco de ansiedad mínimo. Un poco ansiedad, o más bien te vas a desestabilizar muchísimo. Sí, te van a desconectar todas las funciones del cuerpo y vas a tener un temor enorme. Entonces, Alex, tenemos las dos señales, la señal de tranquilidad
y la señal de mucha desestabilización. Ajá. Pues ante cualquier pregunta que nos hagamos, surge una señal que se parece a la una Qué bueno. o a la otra. Te voy a poner otro ejemplo, porque el intuir también tiene el componente de acertar. ¿Y qué ocurre, Alex, cuando nuestro equipo gana al fútbol? Que nos sentimos bien, sentimos mucha conexión, mucha fuerza. Pues esa es la misma señal también en la que sabemos que vamos a acertar. Entonces, para cualquier cuestión que nos hagamos, va a ocurrir una señal en nuestro cuerpo. Y esa señal no es mental, porque previamente, cuando nos hagamos las cuestiones, nos vamos a desconectar de la mente. Entonces va a ser algo sentido en el cuerpo, porque si yo te digo que te llevo al acantilado, tú no lo piensas, todo tu cuerpo se viene abajo. Claro, lo siento. Efectivamente, claro. Y cuando un buen jugador que te gusta mete el gol, ¿qué haces? ¡Bien! Alegría. No lo has pensado para nada. No. Entonces tenemos dos señales con las que ya tenemos la información que nuestro cuerpo Entonces, nos... la intuición es anterior al pensamiento, por lo que veo, ¿no? Es anterior, me refiero que sí. No se piensa. Cuando tú piensas, no se piensa para no es nada. Intuición. Entonces, ¿qué hacemos para cómo se hace la intuición? Nos desconectamos de la mente, luego podemos hablar un poco más de ello. Perdón, nos hacemos primero, ponemos bien el cometido. Vamos con algún ejemplo, si te parece, de la vida diaria. Tengo un problema digestivo, por ejemplo, y quiero saber con qué alimento de estos 2 o de estos 3 o de estos 20 me voy a sentir mejor. Pues simplemente cojo el alimento y siento cómo me va a sentar. Y va a ocurrir una sensación en mi cuerpo, simplemente haciendo eso, que se va a parecer a la del barquito o bien a la del gol, es decir, va a ser o tranquila o de satisfacción, o se va a parecer a la del acantilado, en la que hay mucha desestabilización. Entonces, si se parece a la del barquito o a la de cuando metemos el gol, es que ese alimento nos va a sentar bien y es el alimento adecuado. Qué bueno. Mientras que si nos va a producir desestabilización, nos está indicando ya las señales que ese alimento no nos va a sentar bien. No, que vamos a errar, que nos vamos a equivocar. Claro. Entonces, no debemos de tomarlo. Eso para un alimento, pero Alex, si tienes que contratar una persona y tienes 2 candidatos, 10 o 20, si tienes muchos, hace grupos, ¿vale? De estos de aquí o de estos de aquí. Con aquel que la señal me dé la más parecida a la conexión, a la fuerza, es el candidato adecuado. ¿Por qué? Porque esa persona va a realizar las tareas correctamente en la empresa para el cometido que yo quiera. ¿Y cómo me voy a sentir yo? Lógicamente me voy a sentir muy bien. Pues ya, dame un segundillo. Sí. Hemos visto una característica de la intuición, que podemos prever el futuro. Podemos saber con la intuición cómo nos vamos a sentir ante 2 elecciones o muchas elecciones posibles. Entonces nos podemos anticipar al futuro. Sí. E incluso porque es como todo, ¿no? Hay gente que se dirige por la vida con la lógica, la razón y la intención la denosta, ¿no? Y a veces incluso toma decisiones que hay algo ahí dentro que se le remueve, le provoca inquietud o desazón, pero da igual, toma esa decisión porque desde el punto de vista de la razón y la lógica es lo que va a funcionar, pero luego falla. Entonces, esto de los candidatos es muy interesante lo que dices, porque ahí me ha pasado, ¿eh? Porque bueno, yo, como sabéis, yo también todos tenemos una trayectoria profesional, hemos tenido varios trabajos y demás. Es lo que yo tuve un cargo en una empresa en la que tenía que escoger a candidatos, ¿no? A personal. Y yo no me fijaba en el currículum, sí, lo académico podía ser importante, pero primero me fijaba mucho en la entrevista personal, en lo que me transmitía esa persona, y luego la intuición, lo que dices tú. Es decir, o me produce paz, calma, o me produce inquietud, nerviosismo. Y yo escogía personas que quizá curricularmente no eran tan buenas, ¿no? O no tenían una cualificación tan alta como otros, pero que me transmitían una calma, una paz, que luego se demostró con el tiempo que esas personas funcionaban muy bien. Tu cuerpo ya estaba presintiendo lo que iba a ocurrir. Eso es intuir exactamente. Hemos hablado de que podemos viajar al futuro, ¿vale? Te he puesto 2 ejemplos con un alimento, con
con un candidato para un trabajo, con un viaje, con qué decisiones podemos tomar en propósitos nuestros o cualquier pregunta incluso general que queramos saber. De otras índoles también podemos. Pero, Alex, podemos viajar al pasado para solucionar problemas que hoy día tengamos nosotros. ¿Viajar al pasado con la intuición? Con la intuición. Viajar al pasado de la misma manera y resolver las causas originales que han provocado los desarreglos que hoy tengamos. Un problema, por ejemplo, en el respiratorio, podemos, a través de la intuición, haciendo preguntas, haciendo cuestiones, detectar cuáles fueron las causas originales, resetearlas y la persona recupera la salud. Porque si a algo se le quitan las causas que no han producido, se restaura de forma natural la salud. Si un policía, te voy a poner el ejemplo por qué ocurre esto, vamos por la calle y de repente hay un tiroteo ahí, matan a una persona y yo estaba allí, viene la policía y me coge y dice, has sido tú. Es un poco exagerado, pero imaginemos, has sido tú, me llevan a la comisaría, ¿cómo me siento? Todo mi sistema se cae, me desarmonizo, mi espíritu, mi mente entran en shock y probablemente hasta me enferme. Y además me dicen que me van a encerrar y tal. En ese momento, ante una causa se produjo una sintomatología. Pero va una señora que lo ha visto, que lo ha grabado con el móvil, que hoy día todos tenemos móviles, y va allí a la policía y le dice, no, señores, que este hombre no ha sido, mire, que es este otro que se fue con una capucha por ahí y no ha sido. La policía me lo dice, se llega a la verdad, se resuelve la causa original que provocó ese desarreglo y yo recupero la salud porque todo mi sistema, todas mis células llegan a saber, se recupera se da la información correcta. Pues en el pasado, de la misma manera, podemos llegar a resolver los problemas. Es decir, yo, por ejemplo, decías, ¿no? Un problema respiratorio, me cuesta respirar, puede ser bronquitis crónica, asma, incluso una alergia, y yo hago preguntas para saber de dónde viene esto. Pero pongo un ejemplo, ¿cómo sería? Yo escribo, voy escribiendo en un papel o... Vamos a ello. Te he hablado de dos señales. Sí. La fuerte, que produce fortaleza, y la débil del acantilado. Ajá. Como ha habido un desarreglo, los desarreglos en mi cuerpo y en el de todos son porque ha habido mucha debilidad, como la del acantilado. Pues yo voy haciendo preguntas y digo, ¿ha sido porque hubo experiencias traumáticas? O otra cosa, si en experiencias traumáticas se me parece la señal a la del acantilado, es que eso fue la causa más débil. Entonces, ¿eso lo tienes que escribir o mentalmente? No, esto va muy rápido. Sí. Entonces yo automáticamente que llego ahí, cojo y doy una orden que se resete todas las experiencias traumáticas en esa persona. Y va mucho más la orden, digo, fue de él para con otros, es decir, él le hizo algo, una experiencia traumática a otro o a muchos otros, y reseteamos no solo en él, sino en todo lo que les hizo a los otros y las ganas que probablemente los otros van a tener de hacérselo a este. Y no solo reseteo eso, reseteo todas las experiencias similares, parecidas, análogas, etcétera, que tenga. Entonces, de un solo instante borro todo eso. Borro los orígenes y todas las consecuencias. Y borro todas las emociones, sensaciones, enfermedades, etcétera. Entonces, según me voy acercando a las debilidades, no saco de una en una, saco millones de un golpe. Entonces, puede haber resultados muy rápidos por eso. Y lo hago, a tu pregunta inicial que me he ido un poco, lo hago buscando la debilidad. Buscando ante las preguntas que me hagas, te he dicho, experiencias traumáticas, puedo preguntar, ¿son de esta vida o son de vidas pasadas? ¿O son de miedos que tiene en el futuro a que le hagan algo? Pues haciendo preguntas y en este caso focalizándome en la señal más débil porque han sido desarreglos, ¿vale? Es como encuentro las respuestas y según se llega a la respuesta, eso cambia. Así de sencillo. Y se hace así. ¿Así? Ahora, quiero decir que no lo tengo que apuntar. Es inmediato. Sí, es inmediato. Es inmediato. Depende del nivel que lleguemos de la debilidad raíz, más cambio habrá o menos, claro. Que esto, José Antonio, es lo que tú haces en consulta, ¿no? Eso es. Cuando alguien te llama, que aparte lo estás haciendo también a distancia, sin Sí, problema. eso es. Alguien te llama porque tiene una preocupación o tiene un problema de todo tipo. Puede ser un problema de salud, o un problema con el dinero, con el afectivo, con las relaciones, todo tipo de problemas, ¿no? Sí.
y a través de tu propia intuición escaneas a la persona. Eso es. Sí. Y de esta manera puedes saber, a ver, hay debilidad, hay fortaleza. Cuando hay debilidad, quiere decir debilidad y hay esa inquietud, tal, ya te avisa tu intuición que va por ahí, que el problema de esa persona va por ahí. Y entonces cuando lo encuentras dices, das la orden. Pero eso de dar la orden, ¿a qué te refieres? Dar la orden. Ahora mismo vamos a ver. Sí. Nosotros tenemos una línea media, que es un canal energético, que va desde la coronilla hasta el coxis, ¿vale? Y ahí en esa línea podemos dar cualquier orden. De hecho, las estamos dando, por desgracia, todos los días. Mira qué cabrón es el vecino. O sea, continuamente, y no se lo decimos, no le damos la orden en el pie. No, hacemos así y les mandamos las maldiciones, pequeñas maldiciones cada día de juicios y que le vaya mal y tal. Y mira, constantemente llenamos a los demás de ese tipo de cosas. Y no te digo ya los políticos en estos días, pero igual que hacemos eso, podemos dar la orden en la línea media, en ese canal energético, para que se restaure, para que se borren todas esas causas, efectos, etc. Así de sencillo es. Para eso, simplemente lo que hay que hacer es ir a un estado donde podamos detectar eso. Es un estado sin mente. Nosotros aquí lo llamamos neutralidad, pero el nombre es lo de menos. Lo que sí es que no tiene ni positivo ni negativo. ¿Por qué? ¿Qué hemos visto en los creativos, por ejemplo, que tenían muchos resultados? Los pintores, los compositores, se aislaban del exterior. ¿Para qué? Para distinguir esas dos señales y que las distinguieran perfectamente, además muy rápidamente, si era pintura de acuarela, etcétera, que tienen que pintar muy rápido. O mismamente un gran jugador de fútbol no hace sus jugadas con la mente. Hoy se la voy a echar a este que tiene ahí la pierna, no, que viene el otro. Eso no va con la mente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vaciarse de la mente, de influencias, de interferencias y sobre todo de juicios, para que cuando nos llegue la respuesta acertada, cuando nos llegue la respuesta, no tengamos duda y sepamos si es la fuerte, es la débil, la distingamos perfectamente. Ahora me ha venido a la mente, sí, cuéntame. No sé si quizá me voy a desviar un poco el tema, pero creo que puede ser interesante. Bueno, a mi hijo le encantan los videojuegos, ¿sí? A mí también. Me gustan mucho los videojuegos de habilidad de haber jugado con él. Y me doy cuenta que en esos videojuegos, cuanto menos pienso, mejor lo hago. O sea, es cuando estoy metido en el videojuego y tengo que tomar decisiones muy rápidas, cuando no pienso es cuando tengo más éxito en el videojuego. Y esto lo trasladamos a la vida también. ¿Por qué? Porque en ese momento actúa la intuición y estás aislado porque estás por el videojuego. Pongo un ejemplo para que se entienda un poco mejor, ¿no? Pero esto nos pasa en todo. Cuando eres capaz de aislarte del exterior, te centras, esa neutralidad de la que hablas, realmente es cuando puedes tomar decisiones rápidas y además acertadas, Eso es. que te llevan al éxito. Por lo tanto, la clave es no pensar e intuir más. Sí. Pensar menos e intuir mucho más. La cuestión es, ¿cómo se puede llegar a ese momento de neutralidad? Tú hablas de los artistas, los creativos. Sí. Es cierto, ellos tienen esa facilidad porque entran lo que la psicología dice el estado de flow, el estado de flujo, y parece que desaparece todo tipo de noción, la noción del tiempo, de la realidad, y están por lo que están y ya está, ¿no? Pero una persona normal o que no es artista, ¿cómo puede llegar a esa neutralidad para precisamente poder captar bien estas dos señales? Señal de fortaleza, correcto, señal de debilidad, incorrecto. Sí, simplemente lo que hacemos es vaciarnos de toda interferencia, de todo juicio, de toda intencionalidad. Se hace con una simple orden, pero es verdad que al principio, que no estamos acostumbrados, puede que no lo detectemos o que nos cueste. Por eso también se hacen fortalecimientos para borrar el montón de hábitos mentales que arrastramos, porque si nos fijamos en la sociedad, por desgracia, se ha intentado resolver casi todo con la mente y hay mucha influencia. Entonces, la mente tiene muchos condicionantes, muchas identificaciones, y ahí lo que queremos es no tener identificaciones. Tenemos el espíritu también, que está lleno de dolor, de pesar, de todas esos traumas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que vaciarse de eso. Entonces, se hace así, pero puede que a las personas les cueste un poquito, entonces en los cursos y demás hacemos mucho fortalecimiento para borrar y que les sea más fácil ir ahí y reconocerlo. Y una vez que se está ahí,
una vez que estamos ahí y sabemos cuál es el cometido de lo que queremos intuir, ya nos hacemos la pregunta, igual que tú me preguntas a mí, yo me la hago a mí mismo y escucho en mi cuerpo la respuesta. Y con solo esas 2 señales a las que te he hablado, se puede dar respuesta a cualquier cosa que nos preguntemos. Es verdad que puede que la mente entre y haya muchas preguntas que no seamos capaces de responder hoy día. Como todo es un proceso gradual, pero ante pequeñas preguntas, que es como se empieza, pues puede haber respuestas y reconocerlas e ir afianzándonos en ello. Y luego con una serie de protocolos muy sencillos, son experiencias traumáticas, son influencias, son tal, se hacen los borrados, que eso es lo que se ve en los cursos también. ¿Sí? Me encanta este tema y tal y como lo está explicando José Antonio, porque os lo digo, es la base de todo en la vida. Tener una intuición afilada, en buen estado, saber escuchar nuestra intuición. Que no nos enseñan a eso, es una lástima. Quizá en el colegio, a mi hijo me encantaría que le enseñaran una asignatura de cómo explorar la intuición, ¿no? Que eso estaría muy bien. Para los que estáis en casa escuchándonos, ahora que estáis en directo viendo este vídeo, este programa, seguramente pensaréis, bueno, esto José Antonio, él lo hace muy rápido, lo hace muy bien, ¿por qué? Porque tiene un don que ya nació con ello, es un don exclusivo, singular, pero claro, yo aunque por mucho que aprenda o me quiera formar, siempre me costará más acceder a mi intuición, ¿no? Y no es así, es decir, todos somos intuitivos. Todos tenemos, intuitivos. sí, es un don, pero es un don general, es un don común que todos tenemos. Lo que pasa es que hay gente que ha aprendido a escucharlo y hay gente que no. José Antonio es una persona que lleva mucho tiempo, toda su vida, escuchando la intuición perfectamente y además está enseñando a otras personas a desarrollar ese poder intuitivo, esa intuición. ¿Cómo es un curso? ¿Cómo es una formación con José Antonio? Vale, pues en un curso explicamos estas cosas que estamos hablando aquí, pero las desarrollamos mucho más. ¿Cuál es el enorme potencial de la intuición? Que es esa posibilidad que tenemos todos los seres humanos para darnos respuesta a cualquier cuestión que nos preguntemos. ¿Para qué? Para acertar y, lógicamente, si acertamos, nos vamos a sentir en condiciones. Entonces, el propósito es que nos podamos sentir en condiciones cada vez más en el día a día y en nuestra vida e incluso ayudar a otras personas si eso es algo que realmente nos gusta. Entonces, esto es lo que se ve en el curso. Vemos cómo ir a la neutralidad, hacemos un montón de borrados, explicamos con mucho detalle las 2 señales y hablamos de esos protocolos también que permiten realizar los borrados, etcétera. Y luego un montón de preguntas que salen porque la gente tiene inquietudes y al principio esto pues a lo mejor no se entiende bien. Entonces, bueno, van surgiendo cuestiones en el curso. Cuando dices, José Antonio, borrados, te refieres a esos reseteos, a la orden de decir, limpio esto, ¿no? Limpio los traumas, limpio tal, aquello que decíamos. Eso es un borrado, eso es un borrado, reseteo. Sí, correcto. Y además es rápido, por lo que me estás explicando. Es instantáneo. Según se llega a la causa original que ha provocado ese desarreglo, se recupera la información simplemente porque se ha llegado a la verdad de lo que ocurrió. Entonces, desaparece la experiencia traumática, etcétera, se borra instantáneamente, sí. Y esto es lo más importante, ¿cómo cambia la vida de las personas? Por ejemplo, una sesión intuitiva contigo, José Antonio, en que haces este testeo a través de tu intuición, hacer ese borrado, ese reseteo para eliminar el trauma. Ponme ejemplos concretos de pacientes, de clientes. Sí. ¿Cómo les ha cambiado la vida? Bueno, pues mira, te voy a hablar el otro día de una persona que tenía migraña crónica. Entonces, ahí, ¿qué ocurre en una migraña crónica? Que cuando se da un diagnóstico con la palabra crónico, ya a la gente le cuesta mucho salir de ahí, porque ya es lo que tiene, más todo el peso del colectivo al que se le ha metido de crónico y a lo que se lo asocia, que es algo muy difícil de salir. Entonces, hay que borrar ahí un montón de influencias, de creencias, de identificaciones con todo eso. ¿Qué ocurre? Que si algo se llega, como decimos, a detectar las causas, eso va cambiando y deja de ser crónico. Entonces, esta persona pues experimentó por primera vez en 13 o 14 años una visión muy diferente de su migraña y un alivio bastante considerable. Entonces, pues esta es una forma en la que las personas
pueden mejorar mucho a través de la intuición en el área de la salud, en enfermedades, en dolores, en miedos, en traumatismos, en relaciones. Si tenemos problemas con hermanos, con familia, con pareja, podemos ver qué está originando eso, dónde se originó. Probablemente no es solo con esa persona, sino que puede haber que hay debilidades a otros niveles de relaciones. Entonces vamos a buscar ahí y vamos a borrar. Entonces, lógicamente, la persona va a pasar a tener una relación pues con mucho más sosiego, que era lo que hablábamos, como el ejemplo de la barquita, donde habrá mucho más tranquilidad y mucho más sosiego. Qué bien. Y esto se puede aprender. Es que esto lo podéis aprender. Podéis afinar vuestra brújula interior, pero no solo para vosotros mismos, sino también para otras personas, para ayudar a otras personas. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un curso, hago una formación con José Antonio, luego puedo hacerme terapeuta de eso, ¿no? Es decir, me puedo dedicar a ayudar a otras personas de una manera profesional. Sí. Es decir, que me puedo ganar la vida con ello también. Y Es que es importante porque estamos en un momento ahora, José Antonio, que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo o que no tiene muy claro qué hacer con su vida porque es un estado ahora mismo de incertidumbre. Y seguramente esa persona está viendo ahora esta entrevista y estará pensando, esta entrevista no ha llegado a mí por casualidad. Es decir, y yo siempre soy una persona intuitiva y es un tema que me ha interesado bastante, pero no sabía que se podía aprender y que lo podía utilizar como una terapia, una técnica para ayudar a otras personas. Pues hay que decirle que sí, que quizá esta persona que ahora está viendo este vídeo no es una casualidad. Y como no es una casualidad, quiere decir que quizá ha llegado su momento para dedicarse a ello también. Efectivamente, todo esto se puede aprender y el mayor beneficiado es uno mismo, porque el primero que va a encontrar resultados va a ser uno en sí mismo, en que va a ver que muchas cosas que antes le asustaban un montón, ese ha sido mi caso, empiezan a cambiar mucho, se hacen mucho más suaves, incluso dejan de preocuparle, con lo cual hay unos cambios enormes dentro de él. Incluso hoy día con todo esta situación tan compleja que tenemos, pues se puede mantener una tranquilidad en la medida en la que va viendo tantísimas debilidades que se van borrando que nos afectan mucho menos las cosas de fuera. No digo que nada, ni mucho menos, pero sí que hay una forma de afrontar la realidad muy diferente y sobre todo que tenemos la posibilidad de aprender y a encauzar la dirección de nuestra vida y darnos respuestas, saber por dónde tirar, por dónde no, saber lo que es cierto de lo que no. Te diré, Alex, que escuchando a otras personas hablar, podemos notar cómo baja la energía de las palabras. Cierto. Y se sabe si eso es cierto o no es cierto. Entonces es tremendo el potencial que tiene. Y también podemos saber porcentajes. Te voy a contar que el otro día hablando con una amiga, hablábamos de ciertas cosas de este tipo también y me interesaba lo que decía. Entonces yo en ese momento puse el oído y dije, uy, y vi que le bajó la energía al hablar. Y dije, joder, esto me interesa, ¿cuánto la ha bajado? Y noté que había en torno a un 60%, calculé, y eso me viene el número así, la intuición es así, el primero que te viene es cuando se coge un poco de soltura. Porque la tienes entrenada. Sí, por supuesto, porque la tengo entrenada. Y entonces dije, hostia, un 60% de cierto en lo que hay, y me gustó mucho, porque el tema me interesaba. Digo, no está pleno, pero un 60% no es un 2%. Y entonces se puede usar para saber si alguien te está mintiendo, cuánto de cierto es. Sí. También muchas veces no es que nos mientan, sino que no todo lo que se dice es cierto o no. Entonces podemos saber lo que es totalmente cierto y lo que no, y también en qué porcentaje. ¿Cómo lo hacemos, Alex, eso? Pues cogemos y decimos una verdad absoluta. Yo ahora mismo estoy aquí en una entrevista con Alex y siento en mi cuerpo la sensación que se produce. Esa sensación es la de una certeza absoluta y la grabo, me quedo con ella, entonces esa ya tengo una señal, la de una certeza absoluta. Y ahora digo, yo me llamo Alejandra, todo mi cuerpo, eso es, efectivamente. Entonces mi cuerpo sabe que no es cierto, pues ya tengo la otra señal, la que es totalmente errada y la que es la certeza absoluta. Entonces, cuando queremos saber cuánto hay de cierto en algo, solamente tenemos que ver si se parece a la errada
o a la absoluta, y entre medias hay grados. Y ahí es donde te hablaba de los porcentajes también. Así es como funciona esto. Ante cualquier pregunta, solo con 2 señales podemos saber las respuestas, comparar con una o comparar con otra. Es así de simple. La dificultad, sí, aprender bien a distinguir eso y coger práctica. Claro, coger práctica. Coger práctica, sí. E incluso cuando vemos hablar a un político, sí, podemos saber si lo que dice es todo cierto o no. O lo tienen muy entrenados ellos y ya saben, los asesores le dicen siempre con energía, tal, o sí, monocorde para que no te puedan... Ellos lo tienen entrenados, pero nosotros podemos sentir ante cualquier persona que nos diga algo cómo se está sintiendo la persona y podemos testar a niveles consciente, subconsciente y no consciente. Y podemos ver si se está cayendo la energía en alguno de ellos. Y esto, amigos, amigas, se puede aprender. Todos tenemos este don, tenemos la herramienta, ¿eh? Ahora es como todo, hay que desarrollarla, hay que entrenarla, hay que ponerla en práctica. Tenéis varias opciones. Una, por ejemplo, podéis hacer una sesión a distancia con José Antonio, él hace sesiones a distancia con clientes de todo el mundo. Una sesión intuitiva para saber realmente qué es lo que os está bloqueando, ya sea en el dinero, en la salud, en el amor, en las relaciones, en aquello que os está preocupando en vuestra vida, o, por qué no, también formaros con él. Pueden ser cursos colectivos, pero también hace cursos particulares. Es decir, si tú quieres desarrollar tu intuición, José Antonio te puede dar clases particulares para desarrollar esa intuición. Y te lo vuelvo a decir, si estás viendo esta entrevista, si la estás viendo, no es por casualidad. Es porque seguramente algo dentro de ti te está llamando a decir, yo me puedo dedicar a esto, yo puedo ser una persona intuitiva, puedo ayudarme a mí, a ayudar a los demás y, ¿por qué no también hacer de ello pues una profesión y poder ganarme la vida con ello? Yo siempre digo, todo lo que pasa en la vida tiene algún motivo. Si tú ahora mismo que estás viendo esta entrevista no tienes trabajo o no sabes por dónde ir, pues quizá es que es el momento de desarrollar tu intuición para ayudarte y ayudar a los demás. Si queréis más información de todo lo que hace José Antonio, ponernos en contacto con él. O cualquier duda, esto es una cosa muy amplia, esto es que muy me amplio. Escriban. En la página web tienen... La página web que veis ahí en pantalla, intuicionyresultados.com, o si queréis también por WhatsApp, ¿no? Te pueden enviar un mensaje por supuesto. Al teléfono privado de José, que es el 660 94 66 65. 660 94 66 65 con el prefijo 34 delante, si le escribís desde fuera de España. 0034 más 34 y el 660 94 66 65. Ahora es vuestro momento de actuar, momento de desarrollar vuestra intuición. José Antonio, la verdad es que me lo he pasado muy bien charlando contigo. Muchas gracias. Porque este es un tema que yo creo que es básico y que deberíamos desarrollar todo tipo. Es decir, sí, lo vuelvo a decir y ya me diréis, Ale, sí, que ya te hemos entendido, no seas pesado, da igual. Pero yo lo repito porque sé que estamos en un momento en que hay muchas distracciones, en que la capacidad de atención va muy dispersa, que por eso yo creo tampoco que no desarrollamos la intuición, porque no enfocamos bien nuestra atención y por eso hay que repetir las cosas 1000 veces. Ahora es vuestro momento. Si ves esta entrevista no es por casualidad. Ahora llega el momento de desarrollar tu intuición. Aquí tienes un profesional, un gran experto, como es José Antonio, que te va a ayudar. Y hablamos de eso, ¿no? El problema de enfocar la atención. Estamos dispersos en 1000 historias. Nuestra distracción va por los medios de comunicación que nos dicen esto y lo otro, no sabemos a quién creer o dejar de creer. Luego también todo el día estamos con los móviles, con las tablets. No hay manera. Y eso nos dispersa, nos impide llegar a ese estado de neutralidad ideal para reconocer las señales y saber qué es fuerte, qué es débil, ¿no? Qué me transmite fortaleza, qué es lo que correcto. Me va a llevar a un sitio donde me voy a sentir en condiciones y donde me voy a errar, donde voy a tener problemas. Eso nos dicen las señales. También, Alex, se me olvidó una cosa importante. Ya todos somos intuitivos y lo usamos en la vida normalmente en niveles no conscientes. Cuando echamos la sal, ¿hay alguien que coge una báscula? No, salvo que estés en una dieta o algo. Pero ahí estamos intuyendo y normalmente, salvo que tengamos el día loco, ya estamos acertando. Cuando resolvemos problemas en nuestro trabajo, cuando decimos, ¿quién no le ha pasado, joder, cómo haría esto? Y nos viene la respuesta. Muchas veces hasta nos viene por la noche al despertarnos. O sea, hay muchas veces que ya estamos intuyendo. ¿Qué aportamos aquí? Aportamos la posibilidad de hacerlo consciente y premeditadamente.
¿Para qué? Para cualquier área de la vida, cualquier tema en el que tengamos dificultades, poder enfocarlo y poder tomar las direcciones correctas para así ir teniendo resultados en cada cosa. Será un camino progresivo y cada vez sentirnos más y más en condiciones, cada vez sufrir menos, cada vez errar menos. Entonces, ya, como digo, lo usamos, pero poderlo llevar en cada ámbito de la vida, pues es una cosa increíble, ¿sí? Intuicionyresultados.com. Ahí podéis entrar y tener mucha más información. José Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Sí.